Nosotros el día de hoy vamos a empezar o a continuar con otra de las perfecciones de Dios, que más que una perfección inherente a Dios, es decir, más que un atributo propio de Él, es el resultado de lo que Él es. Es decir, que es el cúmulo de varios de los atributos que en sí Dios el Padre es. Y este tema es un tema que está ampliamente difundido en las Escrituras de principio a fin, en los Evangelios, en el Antiguo Testamento, en los profetas mayores, en los profetas menores, en los libros poéticos, en el Pentateuco, en todos los libros de la Biblia se habla acerca de este atributo que es la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios se muestra en la Biblia, al igual que las otras perfecciones del Señor, siempre en un tono alto, enfático y claro. Por donde quiera que tú veas la Biblia y hable de Dios, siempre está hablando o haciendo mención a su soberanía. Y nosotros partimos de la certeza de que Dios es realmente el creador del universo, el creador de todo lo que hay. Y por lo tanto, si Él es el creador, si Él creó a este mundo de la nada, por lo tanto Él es el propietario, poseedor y señor de todas las cosas. Eso nos lleva a comprender que fuera de Él no hay existencia. Fuera de Él no se existe. Fuera de Él no se es. Somos lo que somos y estamos donde estamos es porque Dios así lo ha querido. Fuera de Él no somos nada. Nada podría existir fuera de Él, porque solamente Él es quien tiene perfecta y absoluta autoridad. Siempre y donde sea, su voluntad, nos vamos a dar cuenta, es la última palabra. Todo lo que Dios ha determinado hacer en este universo y donde estamos relacionadas sus criaturas y sus hijos también, lo que Dios determina es su última palabra. Vez tras vez en la Biblia, la verdad de la soberanía de Dios se menciona en las Escrituras. Vez tras vez, vez tras vez. Hablar de la soberanía de Dios es un tema tan rico, tan abundante, que hay textos en la Biblia demasiados y uno se limita probablemente a seleccionar aquellos que creemos que son más interesantes para comprender la soberanía de nuestro Dios. Probablemente hablar de la soberanía de Dios en las iglesias hoy día no es tan común. Probablemente es hasta hablar en un lenguaje casi desconocido, porque no se entiende la soberanía de Dios, no se comprende lo que es la soberanía de Dios. Por ejemplo, la Biblia habla en Daniel 4:35, uno de los textos clásicos que Arthur Pink menciona vez tras vez también en su libro La soberanía de Dios. Dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Cuando uno ve esta doctrina tiende al hombre a humillarlo, realmente lo lleva a degradarlo, porque a veces creemos que la salvación depende de mí. A veces tenemos esa peregrina idea que si yo quiero, elijo a Dios. Si yo quiero, no hay cosa más extraña que un pensamiento tal. Cuando el hombre determina seguir los pasos de Dios es porque Dios ya obró en su corazón. No lo contrario. En el mismo libro de Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 16, dice la Biblia: el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel. Ustedes saben, Daniel había sido deportado con sus amigos y con todo el pueblo de Judá a Babilonia.
Y cuando estaban allá, Daniel no es que se rebeló, sino que él siempre siguió la costumbre que tenía, su devocional diario con Dios. Daniel, siendo deportado, luego de los sátrapas ver que se había mantenido en sus devocionales diarios, es llevado para que sea arrojado a un foso de los leones. Y oiga lo que dice este rey, dice Daniel 6:16. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Aún el impío entendía que no solamente Dios quería, sino que también Dios podía. Y así fue que ocurrió. Ahora, no entender la soberanía de Dios trae consecuencias. Trae consecuencias. Cuando uno no entiende este tema acerca de la soberanía de Dios, nos lleva a estar inconformes con la vida. Nos lleva a quejarnos constantemente, a murmurar. Y por situaciones que a veces pasan que no entendemos, también traen decepciones. Nos cambia el carácter. No entender la soberanía de Dios produce un cúmulo de cosas negativas en el hombre. Por otro lado, entender la soberanía de Dios es comprender que nada, absolutamente nada, escapa de la voluntad y el entendimiento que tenemos de un Dios bueno y misericordioso. Entonces nosotros, cuando entendemos esa verdad, vamos a descansar en Él cuando las cosas no lucen bien. Cuando las cosas salen como no esperamos, vamos a descansar en Él. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes este tema acerca de la soberana voluntad de Dios y lo vamos a ver basado en 4 puntos. Y lo primero que quiero ver es que hay varios teólogos que ya han estudiado esto y lo han puesto en blanco y negro desde el siglo XVI hasta la actualidad. Hay mucho material que uno puede considerar acerca de los atributos de Dios y de manera particular acerca de este atributo de la soberanía de Dios. Y varios teólogos concluyen en que hay ciertas distinciones acerca de la voluntad de Dios. Y hay una serie de divisiones que ellos consideran. Pero yo solamente quiero limitarme a 2 grupos en esta mañana. La primera distinción tiene que ver con la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. ¿Y qué significa eso? Son términos realmente como teológicos y uno lo que quiere siempre es mostrar un sermón lo más claro, simple y sencillo posible. Pero no puedo evitar estos términos que ya son considerados en la doctrina común de la iglesia. Los teólogos dicen que hay una voluntad decretiva de Dios. Y cuando se habla de la voluntad decretiva de Dios, eso se refiere a todo lo que Dios se propone o decreta que va a suceder. Todo lo que Él se ha propuesto que suceda y que sucederá. Sea que intervenga Él directamente o use sus instrumentos racionales como sus criaturas para cumplir sus propósitos. Es decir, todo lo que Dios en su mente, en su sabia voluntad, en su buena voluntad, determinó que ocurra, eso ocurre. Es un decreto.
Probablemente nosotros no conocemos la voluntad decretiva de Dios, no conocemos sus pensamientos. A veces no entendemos por qué ocurre esto, no entendemos por qué un tsunami, por qué un terremoto, por qué una muerte inesperada, por qué el niño se cayó, por qué mi mujer está enferma. No entendemos esas cosas, pero es lo que Dios ha decretado, es lo que Dios ha diseñado que ocurra. Pero cuando hablamos de la voluntad preceptiva de Dios, se dice que es la regla de vida que Dios ha trazado para sus criaturas morales, indicando los deberes que les imponen. Cuando se habla acerca de voluntad preceptiva, es una norma de vida, es la regla que Dios ha dado para su creación. Ahora, ¿dónde encontramos esa norma de vida? ¿Dónde encontramos esa regla? En las Sagradas Escrituras. Cuando el hombre deja de lado las Sagradas Escrituras, no podemos llegar a alcanzar, a entender, a conocer la voluntad preceptiva. Su voluntad decretiva, lo que Él ha decretado hacer, siempre se cumple. Su decretiva, sus decretos. Pero su voluntad preceptiva, que está en las Sagradas Escrituras, es desobedecida constantemente. La Biblia dice que los cristianos tenemos que orar. Descuidamos la oración. La Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros. Y eso no es común verlo. La Biblia dice que hagamos todo sin murmuraciones. Y la gente es chismosa. La gente murmura. La Biblia dice que debemos dar gracia en todo. Y la gente es malagradecida. La voluntad decretiva siempre se cumple. Pero la voluntad preceptiva, la que encontramos en su palabra, constantemente está siendo violada. Tú quieres encontrar la voluntad de Dios para nosotros, que es lo que Dios desea para nosotros, está en la Biblia, pero no lo cumplimos. No lo cumplimos. Así que eso es hablando de la voluntad decretiva y preceptiva. Pero también hay otra distinción, y es la voluntad secreta y la voluntad revelada. ¿Y de dónde salió este concepto? Bueno, los teólogos vieron que la Biblia habla acerca de ello. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 29, dice la Biblia: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que están en el pensamiento de Dios, que están en la voluntad de Dios, que no las conocemos. Es más, que cuando Dios determinó hacerlas, ni las entendemos. Muchas de ellas. Pero la voluntad revelada, como lo dice la Biblia, es para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Entonces, la voluntad secreta es aquella que Dios está inherente en Él, que Él ha decretado, que está en Él mismo. En otras palabras, está escondida en Dios, que solamente Él la sabe, no nosotros. Él sabe cuando creó a alguien para salvación. Él sabe, no nosotros. Pablo iba a los diferentes lugares y él no sabía quiénes iban a ser salvos. Él lo que hacía era predicar. El Señor le decía: entra porque mucho pueblo tengo allí. Nosotros no lo sabemos. En el Salmo 115, versículo número 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Voluntad de Dios, voluntad soberana. Romanos 9, 18. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere
endurece. Eso es obra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros hurgar la mente de Dios? Nosotros somos las criaturas. Él es el creador. No podemos. Pero su voluntad revelada es aquella que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe para quién está dirigida? Para su iglesia, para su pueblo. Óigame bien, no es para el mundo. La Biblia no fue dada para el impío. La Biblia fue dada para sus hijos. Por eso es que cada creyente debe deleitarse en leer las Escrituras, más que estar en los videojuegos. Deberíamos deleitarnos en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una voluntad revelada en las Sagradas Escrituras que fue dada para nosotros, para que nosotros no solamente la conozcamos, sino para ponerla por obra, para efectuarla, para llevarlo a cabo. No todo el que me dice Señor, Señor, y Él está declarando su voluntad. Pero ¿quién es el que entrará en su presencia? ¿Quién estará en el reino de los cielos con Él? El que hace su voluntad. En Romanos 12:2 dice la Escritura: y no os adaptéis a este mundo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, que Dios dejó algo establecido para nosotros, a fin de que nosotros podamos llegar a conocer a Dios y su voluntad. Por eso es que la voluntad revelada está al alcance de todos los creyentes, de todo su pueblo. Es decir, que no está lejos de nosotros. Por eso que la Escritura en Romanos 10, versículo 8 dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Entonces, como tú ves, los teólogos han hecho varias distinciones. Hay otras clasificaciones que no voy a entrar en aquello, pero yo creo que es suficiente que podamos comprender que hay una voluntad revelada y hay una voluntad secreta. Pero asimismo que hay una voluntad decretiva o de decreto, y también hay una voluntad preceptiva. Ambas, al fin y al cabo, llegan a ser lo mismo. Lo uno lo conocemos y lo otro no lo conocemos. Conocemos la voluntad de Dios por las Escrituras. Ahí está lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios manda de nosotros, lo que Él pide de nosotros. Ahí está cómo debe conducirse el padre, cómo debe conducirse el esposo, cómo debemos instruir a nuestros hijos, cómo debemos conducirnos en la iglesia, cómo debemos conducirnos en la vida común y corriente, cómo deben ser los pastores, cómo deben ser los diáconos, cómo debe ser la iglesia. Ahí está la voluntad de Él. Nosotros no podemos salir fuera de lo que la Escritura ha determinado. Estos son en cuanto a las distinciones. Mi segundo punto tiene que ver, y voy a hablar un poquito acerca de la voluntad de Dios ya de manera general, para ir entrando en el tema. La palabra voluntad, cuando hablamos de la voluntad de Dios, porque ese es lo que estamos viendo, la soberana voluntad de Dios, la palabra voluntad en las Escrituras no siempre tiene el mismo significado. Tiene varios significados, varios sentidos. Pero nosotros, el día de hoy, vamos a hacer referencia a esa facultad que tiene Dios
para determinar por sí mismo su curso o plan de acción, es decir, su propia voluntad. Vamos a ver esa facultad de Dios, de lo que Él hace por sí mismo, cómo Él determina ese plan de acción. Y la importancia de la voluntad de Dios se hace visible en las Escrituras de múltiples maneras. Se presenta como siempre, como la causa última de todas las cosas. A veces tú ves en la Biblia y parece que los reyes hicieron esto, que los gobernadores hicieron esto, que el profeta hizo esto, pero el plan de Dios era lo que Él había determinado que ocurra así, utilizando a sus criaturas. Ese era el plan de Dios. Por eso es que la Biblia dice que no tenemos nada de qué jactarnos. Absolutamente nada. Todas las cosas, querido hermano y amigo, se originan en la voluntad de Dios, todas. Y el plan último fue siempre también la voluntad de Dios. No hay nada que escape en esta vida al control, al plan soberano del Señor. Nada. Entonces, cuando hablamos nosotros de la creación y de la preservación, la Biblia dice que Dios estuvo allí involucrado. Dice la Escritura en el Salmo 135, versículo 6, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo. Aquel Dios a quien nosotros servimos, aquel Dios a quien amamos, aquel Dios que envió a su Hijo a morir a la cruz y que un día tuvo a bien en nuestra debilidad, en nuestro pecado, vernos con misericordia y revelarnos a su Hijo Jesús para que comprendiéramos estas verdades. Qué jactancia del hombre cuando piensa que las cosas están en su mano, que Él tiene el poder. ¿Te acuerdas de Pilato? No me respondes a mí. Y el Señor le dice, ninguna autoridad tuvieras si no te fuere dado del cielo. El gobierno, los gobiernos que tenemos, hemos pasado por tantos malos gobiernos. Y dice la Escritura en Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. El rey es el que gobierna. Esa era la autoridad en aquel entonces. Está hablando de manera figurada para aquel que está frente a una nación. Bueno, ese que gobierna, ese que está dirigiendo una nación, dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Así que cuando nosotros vemos cosas que no entendemos en el gobierno y nos llenamos de ira, no piense por un instante que eso se le escapó a Dios. En cuanto a la elección y a la reprobación, unos son elegidos y otros son reprobados. Cristo no murió por todos. Cristo murió por su pueblo. Él murió por la iglesia. Y Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16 dice la Escritura, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A veces nosotros queremos convertir a alguien a la fuerza. Queremos
No sabemos el plan del Señor para él. No lo sabemos. La gente tiene esa peregrina idea de que yo puedo aceptar a Dios. Venga y acepte a Cristo, venga. Como que si esa oferta es lo que la Biblia dice. Nosotros creemos que Dios salva a la gente como Él quiere, cuando quiere. Pero la gente hoy se ha inventado métodos. Por eso que hay tantas falsas conversiones en las iglesias. Tantas falsas conversiones. Cuando nosotros hablamos de la soberana voluntad de Dios el Padre, nosotros tenemos que pensar, ni aún las cosas que padeció Cristo estaban fuera del plan preconcebido, de su voluntad soberana, de lo que Él iba a sufrir, todo su sufrimiento, su dolor, las traiciones. Todo eso estaba en el plan de nuestro Dios. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. A este, testificando Pedro aquí de Cristo, en su primer sermón, él dice, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Dios se le escapó que su hijo iba a sufrir, que lo iban a clavar, que lo iban a crucificar. No. Ya había un conocimiento de antemano, un previo conocimiento, un plan predeterminado. No es que Dios tenía un plan B. Ese era el plan desde la eternidad para favorecernos a nosotros. Pero no solamente el sufrimiento de Cristo, de Jesús, nuestro amado Salvador, estaba dentro de la voluntad de Dios, sino también aún los nuestros. Los dolores que en la vida tú has pasado, las situaciones adversas, difíciles, tampoco ha escapado al plan soberano de Dios o a su voluntad soberana. Aún esas cosas. Dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Estos hombres entendían con claridad que si tú sufrías o no sufrías, ese estaba dentro del plan de Dios, dentro de su voluntad soberana. La vida del hombre, la vida común y corriente del hombre, su destino, el fin del hombre, no escapa a la voluntad soberana de nuestro Dios. No escapa. Y uno, si no entiende o no descansa en la soberanía de Dios, cuando hay situaciones adversas que nos pasan en la vida, nos llenamos de amargura, renegamos y murmuramos. Por eso que decía el salmista, conocerte a ti, oh Dios, para mí es el bien. Ese es el propósito de que por medio de la Escritura conozcamos a Dios, sus atributos, su existencia, cómo obra, su voluntad. Y aprendamos a descansar en Él. Mira lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 18, versículo 21. Dice, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo, cuando salió de Éfeso, se despidió, pero ¿sabe lo que él estaba consciente?
que Él volvería a ellos si Dios quería. ¿Tú has visto esas personas que hacen planes y tienen proyecciones y están soñando y haciendo castillos y pajaritos en el aire, y en el transcurso se cae el negocio? Bueno, a mí me pasó eso también en una oportunidad. Afanado y queriendo hacer algo. Y cuando ya estaba dando manotones de ahogado y vi que no se podía con el proyecto, la palabra de Dios llega a mí. Oye, ¿no has pensado que tal vez esa no es la voluntad de Dios? Pero no solamente las cosas grandes, sino aún las pequeñas no escapan del plan soberano de Dios. Aún las pequeñas. Cuando te hincas por ahí, o te das un martillazo en la mano, en el dedo, cuando te resbalas o el pie se te tuerce, si le podríamos llamar esas cosas pequeñas, no escapan a la voluntad soberana del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 29 dice la Biblia: no se venden dos pajarillos por un cuarto, está hablando nuestro Señor Jesucristo, y dice Él, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Un pajarillo. Pájaro ahí volando. Dios no lo va a permitir. Una sencilla ave. Nosotros deberíamos sentirnos tan afortunados con tener a nuestro Dios, de que no nos ve como simples pajarillos, sino que nos alimenta, nos cuida, nos ha revelado a Cristo, nos ha dado una salvación tan grande. Tenemos su palabra. Deberíamos ser tan gratos al Señor, gratos. Y a veces parece ser que damos a Dios la migaja de nuestro tiempo, la migaja de nuestros recursos, la migaja de nuestras energías. En tercer lugar, mi tercer punto es hablar acerca de la voluntad de Dios necesaria y libre. Ese es mi tercer punto, la voluntad de Dios necesaria y libre. Y este va a ser el tema un poquito probablemente más extenso. Uno se pregunta, y óigame bien, ¿cómo es que actúa Dios? ¿Él actúa libremente? O sea, con la libertad que Él tiene, ¿o actúa necesariamente? ¿Actúa por necesidad? ¿Cómo es que actúa Él? ¿Cómo es que lleva a cabo su voluntad? ¿Libremente o necesariamente? Bueno, la Biblia nos muestra que Él obra de ambas maneras, libremente y necesariamente. Eso resulta que Dios tiene una voluntad libre y también tiene una voluntad necesaria, que necesita hacer lo que tiene que hacer, que va a hacer lo que tiene que hacer, porque es una necesidad hacer aquello que tiene que hacer. Una voluntad necesaria, pero tiene también una voluntad libre. Él hace lo que Él quiere. Es una voluntad libre. Déjeme hablar un poquito acerca de la voluntad necesaria para que podamos comprender este atributo o esta perfección o este resultado de sus perfecciones, que es la voluntad soberana de Dios. Déjeme hablar un poquito de la voluntad necesaria. Mire, la voluntad necesaria de Dios obra en complacencia con su propio ser. Es decir, que obra como un deleite en sus perfecciones y excelencias para su propia gloria y majestad. Necesariamente Él obra de esa manera. Y cuando Él obra así,
Él está considerando su propio ser, su propia excelencia, su propia majestad, y eso en Dios mismo es un deleite. Dios se deleita en quien es Él. Nosotros debemos deleitarnos en quien es Él. Esto significa que Dios ama a sus criaturas, pero que también Él se ama a sí mismo con el mismo carácter o perfección de su ser. Pero, hay distinciones. Hay distinciones. La voluntad de Dios con respecto a sí mismo es siempre su meta. Ese es su objetivo. En cambio, la voluntad de Dios con respecto a las criaturas, con respecto a nosotros, es un medio, o es su medio, no es su meta. La primera, es decir, que la voluntad necesaria la que es necesaria es libre de coerción. No hay nada que lo pueda presionar a hacer lo que Él hizo en su voluntad soberana con respecto a sí mismo. Por ejemplo, cuando Él creó los cielos y la tierra, ¿quién le aconsejó a Dios que creara los cielos y la tierra? Eso fue necesario hacerlo en su sapientísimo entender y poder y voluntad. No había coerción, no había presión de nadie, no había circunstancias extrañas o externas que pudieran influenciar en la decisión que Él hizo. Pero la segunda, la voluntad libre, es diferente, la que tiene que ver con nosotros, la libre. Porque Dios hace lo que le place con respecto a su voluntad en relación con nosotros, sus criaturas y aún sus hijos. Nosotros ya hemos visto que Dios hace lo que quiere. Leímos hace un momentito el Salmo 115, el versículo 3, que decía: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Su voluntad libre. También nosotros leímos otro texto en Proverbios 21:1, donde dice la Biblia: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place, donde quiere. Esa es su voluntad libre. Tiene que ver con sus criaturas siempre. Pero también está el texto que leímos, que empezamos leyendo, Daniel 4:35. La Biblia nos dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho?, en relación con sus criaturas. Ahora bien, Dios, cuando obra de esa manera, en el primer caso, su voluntad necesaria, la que tiene que ver con su propio ser, Él no tiene que dar cuenta de sus actos a nadie. A nadie. Dice la Escritura en el libro de Job, capítulo 10, versículo 9. Dice: acuérdate ahora que me has modelado como a barro y me harás volver al polvo. Dios hace lo que Él quiere. El mismo Job, capítulo 33, versículo 6, dice: he aquí, yo como tú pertenezco a Dios. Del barro yo también he sido formado. Y es por esta razón, es que Dios deja que los humanos nos pongamos la mano en la boca y callemos ante su voluntad libre. ¿Sabe lo que tenemos que hacer cuando vemos el obrar de Dios que no lo entendemos? Es callarnos. Tú has visto aquí, probablemente has pasado cuando han caído algunos gobiernos y han sacado a este presidente, han puesto al otro. Hubo un tiempo en que cada año sacaban un presidente, creo. En 3 años me parece que hubieron 5 gobiernos.
Dice la Escritura, Job 44. He aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? Ahora, yo quiero poner un balance sobre esto. No es el tema, pero es necesario que lo mencione. Nosotros estamos estudiando hoy la soberana voluntad de Dios. Pero por un lado Dios es soberano y el hombre es responsable. La soberanía de Dios no anula nuestros deberes y nuestras responsabilidades. No podemos descansar en decir que Dios hace esto, ¿para qué me voy a mover en entrenar a mis hijos si Dios ya tiene un plan preconcebido? Tenemos nosotros las Escrituras, que es un manual donde podemos entender la voluntad de Dios para nosotros. Porque puede sonar como que, no, Dios ya, Él va a hacer lo que Él quiere que hacer. No hay quien le ponga la mano, no hay quien lo estorbe a Él. Hermano y amigo, Dios es soberano, pero nosotros tenemos deberes y responsabilidades. Y esto no anula esto, no lo anula. Hay un balance. Por eso es que todo cristiano tiene que aprender a ser disciplinado en el Señor, juicioso, recto, justo, de buen testimonio. Y esto también lo enseña el Nuevo Testamento. Nos preguntamos si puede Dios no hacer lo que quiere con lo que le pertenece. El Nuevo Testamento habla de aquello. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? A veces nosotros queremos pelear con el hacedor y salirnos con la nuestra, cuando Dios ya ha determinado qué es lo que Él quiere hacer para con nosotros. Aún las enfermedades que tú tienes, aún las deficiencias que tú tienes en tu cuerpo físico, no escapan al control soberano del Señor. Así que hay una voluntad necesaria. Es la que Dios obra y no hay quien intervenga en Él. En cambio, en la voluntad libre, Él obra sobre nosotros, sobre sus criaturas. Significa que Dios determina a quién Él va a crear. Es decir, a quién creará, cuándo lo creará, dónde lo creará y las circunstancias en que lo creará. Es Dios, al final de todo, quien determina el destino de sus criaturas y los utiliza para sus elevados propósitos. Es Dios. Y aunque nos dota con libertad personal, sin embargo, la voluntad de Dios siempre domina nuestras acciones. Siempre. ¿No lo creemos? Bueno, tenemos que ir a la Biblia. El libro de Isaías, capítulo 29, versículo 16. ¡Qué equivocación la vuestra! ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor, Él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, Él no tiene entendimiento? ¡Qué equivocación! El mismo profeta en Isaías 45:9 dice él, ¡ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra! ¿Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿O tu obra dirá, Él no tiene manos? Queridos hermanos y amigos, esto significa que Dios tiene motivos, razones elevadas, santas y puras para elegir un fin y no otro. Dios, nuestro Dios, Él no actúa con indiferencia. En cada caso hay un motivo predominante que hace que el fin elegido
y los medios seleccionados sean en extremo agradables a Él, aunque no seamos capaces de determinar cuál es ese motivo. Yo creo que Dios no puede querer ninguna cosa que sea contraria a su naturaleza, a su sabiduría, a su amor, a su justicia, a su santidad. Dios hace lo que tiene que hacer en base a su sapiencia, en base a su perfección, a su pureza, en base a sus propósitos que probablemente no los conocemos. Y ocurre que rara vez podemos entender por qué Dios quiso una cosa y no otra. Rara vez podemos entenderlo. Y yo creo que no nos conviene ni siquiera tratar de indagar por qué Dios decidió hacer lo que hizo, porque eso es meternos en problemas. ¿Por qué Dios hizo esto? Uno de mis hijos se fracturó la muñeca, el brazo, y su primera respuesta fue: ¿pero por qué a mí? Y lo decía con amargura de alma. Y nosotros ahí mismo la palabra: no, sino que pudo haber pasado algo peor y Dios te guardó. Dios te guardó. Sabemos que el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no entendemos el plan de Dios. Queremos que todo es color de rosas y felicidad y sonrisas y abundancia. Es con mucha dificultad que entramos al reino de los cielos. Es el que persevera hasta el fin, entendiendo quién es Él y conociéndole a Él. Por eso es que todas las cosas dependen de la voluntad de Dios para su existencia. Todas las cosas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, dice la Biblia: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es por la voluntad de Él que existe lo que existe. Y es por la voluntad de Él que fue creado lo que ha sido creado. Por eso es que nosotros debemos comprender que aún en la iglesia, en las iglesias locales, Él reparte como Él quiere. Aún en la iglesia. Eso no se le escapa a Él. Primera de Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno, según la voluntad de Él, según Él quiere. Eso no depende del pastor, no depende de los... Es según Él quiere. Es Él quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para cumplir sus propósitos. Nosotros no tenemos derecho, por lo tanto, a objetar esa libre disposición de Dios. Esa libertad con la que Él obra en base a sus criaturas. No tenemos derecho. En Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21 dice la Escritura: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Dios no tiene derecho del mismo barro. Finalmente, quiero terminar con el cuarto punto y quiero hablar acerca de la voluntad de Dios y el pecado.
uno puede llegar a una pregunta oyendo toda esta exposición y decir, si Dios tiene una voluntad decretiva, nada ocurre si Él no lo permite, porque Él lo decretó en la eternidad, en su ser. Si Él tiene una voluntad decretiva, alguien diría, entonces, Él decretó que el pecado entrara en el mundo. ¿No es cierto? Eso puede ser una pregunta lógica. Y que contaminara, por eso que Él decretó la rueda de su creación. Entonces, la pregunta que deberíamos nosotros hacernos es, ¿hace esto a Dios autor del pecado? ¿Lo hace autor del pecado? Y la respuesta es un categórico no. Dios no es autor del pecado. La voluntad decretiva de Dios también incluye los actos o los hechos pecaminosos de los hombres. Dios no toma placer ni toma deleite en el pecado. Dios no puede pecar, Dios no puede por lo tanto mentir, ni tampoco, como dice Santiago, Él puede tentar a nadie. Pero hay cosas, como dice Pedro, hablando de Pablo, difíciles de entender. Porque Dios fue quien permitió que el pecado entrara. Pero eso no lo hace a Dios autor del pecado. Todos los hechos pecaminosos de la humanidad, de los hombres, incluyen o están dentro de su voluntad decretiva. Por ejemplo, en el libro de Hechos, el capítulo 2, el texto que leímos hace un momentito, el versículo 23 dice, hablando de Cristo, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y termino con este texto de Hechos 3:18. Dice la Biblia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías, el ungido, el enviado, el Cristo, tenía que padecer. Es increíble. Cuando uno entiende y ve todas estas perfecciones, todos estos atributos de Dios, y todos concuerdan de una manera que cuando lee uno las Escrituras, uno dice, ¡qué sabiduría! Por eso es que Pablo dice él, oh profundidad de la riqueza, del conocimiento y de la ciencia de Dios. Él queda admirado, él se admira de quién es su Dios. Y nosotros no podemos nada más que admirarnos de la manera como Dios obra. Y cuando nosotros llegamos a comprender su voluntad soberana, uno llega a la conclusión de que uno va por buen camino. Déjame traer una palabra de aplicación en esta mañana. Mira, cuando uno no conoce a Dios, uno cuestiona todo lo que le ocurre en la vida. Pero cuando uno llega a conocer a Dios y su soberana voluntad, uno entiende que eso que ocurrió, esa muerte inesperada, esa enfermedad que me tomó desprevenido, ese robo o ese accidente que me pasó, esta situación adversa no escapa al control del Señor. Por lo tanto, si uno no conoce a Dios, uno va a cuestionar todo lo que ocurre. Y uno le echa la culpa a la suerte, a las circunstancias, que tú eres la culpable. Dios no se le escapó eso.
Por lo tanto, si tú no conoces a Dios, yo no tengo el poder ni la fuerza para hacer que esta palabra alumbre tu entendimiento. Pero es el mismo Dios que puede transformar tu corazón y tu vida para que tú llegues a conocer a Dios y sus perfecciones. Es Dios. No tienes nada que hacer, no tienes que pasar aquí adelante, no tienes que repetir una oración conmigo. Donde tú estás, tú puedes implorarle a Dios que Él te alumbre el entendimiento para que tú lo conozcas. Porque si no, todo lo que pasa en la vida para ti van a ser cosas de accidentes, de circunstancias, de otros, del tiempo, que si hubieras llegado a tiempo. Mi hermano, no hay nada que escape al control de Dios. Por eso, si no entendemos la soberanía de Dios, eso nos lleva a estar inconformes en la vida, nos lleva a estarnos siempre quejándonos, a murmurar o a traer decepciones. Pero por otro lado, están aquellos que creemos en Cristo, que creemos en Dios, pero que tal vez no están como muy alineadas nuestra teología con lo que decimos creer. Bueno, si tú eres un creyente, estás dentro del redil. Si no eres un creyente, ahí estás en problema. Pero si estás dentro del redil y eres un creyente, yo oro a Dios que este sermón te haya ayudado en tu vida a saber cómo tienes que conducirte, a cómo tienes que hablar, a cómo tienes que pensar y aún a las cosas que tenemos que hacer. Porque muchas veces descuidamos, hermanos, nuestra relación con Dios. Somos buenos para hablar, somos buenos para escribir, pero descuidamos nuestra relación con el Señor. Entender la soberanía de Dios es básicamente comprender que nada ocurre debajo del cielo sin que Él no lo permita. Nada. Todo lo que ocurre debajo del cielo es que Él lo ha permitido. Nada escapa a su voluntad. Y uno debe comprender y descansar en que nuestro Dios es bueno, misericordioso, santo, puro. Aun cuando las cosas no lucen bien, aun cuando las situaciones están difíciles. Así que debería de haber en la vida de los creyentes una nota de gratitud. Debería haber en la vida del cristiano un cántico de alegría por estar donde estamos. Porque a veces no sabemos de lo que el Señor nos ha librado. Y ahí con estas enfermedades que nos humillan, con limitaciones que no nos dejan tal vez avanzar o alcanzar lo que queremos, aún con eso, Dios que conoce nuestros corazones sabe por qué lo hace. Y oro a Dios que podamos aprender a descansar en su soberana voluntad.